iniciar al juez qué es lo que va a juzgar. Yo les voy a contar un poquito el contexto de este caso. Se entiende mucho mejor si usted ya ve la película y ve el antecedente antes de las imágenes en las que están en el juicio. En los juicios de Nuremberg, los alemanes, los altos oficiales alemanes y altas autoridades alemanas, de hecho aquí se está juzgando a Jenny, que era el ministro de Justicia alemán durante la Segunda Guerra Mundial, y del Ministerio de Justicia alemán salían las órdenes de ejecución a los judíos, ¿no? Se le está juzgando a él por crímenes contra la humanidad. Esa es la acusación. Ustedes vieron que el fiscal de forma general dijo: aquí se les juzga por atrocidades, por crímenes. ¿Y saben ustedes cuál fue el principal alegato de defensa de los alemanes? Algo se entiende del alegato inicial que hace el abogado de la defensa. ¿Cuál sería la idea? Muy bien. El cumplimiento de orden legítimo era el alegato principal de defensa de los oficiales alemanes y de las autoridades alemanas en este lugar. De hecho, fíjense ustedes que el abogado con claridad dice: el ministro de Justicia alemán no hizo las leyes alemanas, las aplicó. Y un buen ciudadano lo que hace es aplicar las leyes, como lo harían también los americanos, ¿no? Y fíjense ustedes aquí, luego entraremos en este detalle ya luego en la clase siguiente, viendo otro video, viendo ciertas técnicas de argumentación en específico. Pero vamos a ver que sobre todo en esta película, el abogado de la defensa hace un papel brillante, porque además de meterse en su papel, seguramente tenía unas líneas estudiadas, vamos a ver cómo usa mucho el lenguaje corporal en contra de los abogados de la fiscalía, en contra de los abogados de la acusación. En algún momento, les hago un spoiler, aquí tenemos el siguiente video cuando veamos el alegato de Sierra, incluso contra el presidente tribunal, intentando desacreditarles respecto de su posibilidad de juzgarlos muy imparcialmente a los alemanes. Un tema que es absolutamente metajurídico, diría yo, porque él en ningún caso dice: usted no es competente para juzgarles, usted no es competente o no es imparcial para juzgarlo. No les dice directamente, pero con lenguaje corporal y como en una cita que realiza luego el famoso, aquí también ya se refirió a un famoso jurista norteamericano, ¿no? Y ahí cita de nuevo a otro famoso jurista norteamericano, e indirectamente desacredita, poniendo en tela de duda su imparcialidad. Pero fíjense ustedes cómo aquí son muy cortos los alegatos iniciales. La teoría del caso, aquí no se entiende con toda claridad porque hay que contextualizar el resto de la película. El juicio usted sí va a tener que hacer. Además, en esta propia película, usted si ya lo ve de mucho a fin, va a ver que hay una suerte de presentación inicial del caso antes de este alegato inicial, en el que ya se contextualiza mejor, no entiende bien este alegato inicial. Pero el alegato inicial, la recomendación es que sea siempre corto. Yo creo que ustedes que decíamos en la clase anterior, contar de todo al juez no quiere decir necesariamente abundar en la exposición. ¿Qué nos decía el profesor Carbonell en el video que vimos en la clase anterior? Sea conciso, sea claro, sea corto si es posible. Porque a veces el abundar enreda. A veces el abundar hace que el juez se confunda. Y es que el abogado es muy concreto, sobre todo el de la defensa. El abogado de la defensa, pudiendo alegar muchísimas cosas, se centra específicamente en el punto que luego desarrollará durante todo el juicio. Que había un ordenamiento jurídico vigente en Alemania, un ordenamiento jurídico aprobado por el pueblo alemán a través de sus legisladores en el Congreso alemán, y lo que hicieron tanto el ministro de la Defensa cuanto el resto de autoridades juzgadas era simplemente aplicar una normativa jurídica vigente. Es un argumento válido. Fíjense que el juicio de Nuremberg todavía se discute respecto de las formas jurídicas que se adoptaron para juzgarles a los alemanes. Todavía se dice, primero, que se constituyó un tribunal ad hoc para el juzgamiento. Segundo, que se utilizaron tipos penales que no existían hasta antes de ese momento en que se crearon exprofesamente para juzgar. Y de hecho el argumento
aquí no estamos haciendo una valoración de qué es lo que pasó en la guerra digital, vamos a hacer un análisis solamente jurídico, desde el punto de vista estrictamente jurídico. Claro que el cumplimiento de reglas legítimas es una causa de excusa de responsabilidad. O si no, pregunto yo, si mañana en los Estados Unidos todavía existe la pena de muerte en medios de Estado, un juez condena a un inculpado de un delito a la silla eléctrica por morir con la inyección letal o cualquier de otras formas, luego podré yo seguir un juicio de ese juez por responder la muerte de una tercera persona. En el fondo es lo mismo, porque no están cumpliendo con el reglamento contingente. Ya veremos cómo termina el desarrollo del sistema. ¿No? Entonces, en la alegato inicial siempre concreto. Dígale todo lo necesario al juez, pero no una variable lo necesario. Y algo que nos faltaba también en esa alegación inicial es algo que aquí él sí dice, y creo que tanto el abogado de la fiscalía como el abogado de la defensa, cuando cerraron sus alegatos iniciales, en la fase final, los dos dijeron: presentaremos las pruebas de lo que está afirmando. Porque usted tiene que señalar que va a probar lo que está afirmando. ¿Qué pasa cuando yo hago una afirmación que luego no la pruebo? Eso no pasa de ser una falacia dentro de la argumentación. Para que su argumento tenga el correcto argumento jurídico, tiene que estar respaldado por pruebas. Entonces, quizá aquí, evidentemente yo les dije que fueron de los hechos, pero sobre la base de lo que vimos en la clase anterior, sí habría sido positivo decir, por ejemplo, todo lo que hemos dicho será probado en etapa 2. Presentaremos pruebas de cada uno de los eventos acontecidos y respecto a quién los realizó. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos? En la siguiente clase les voy a exhibir un video respecto de los alegatos de cierre. Y vamos a ver cómo es que se prueba dentro del tema de las diligencias. ¿Ya? Tengan todos un buen día. ¿Alguien no se subió la lista aquí de sus cosas? Invadenta, disparo, como un arma de fuego, características. Los perpetradores de dentro fueron dos, tres, cuatro sujetos diferenciados. Entraron los detalles hace falta. Recuerden ustedes que el juez no conoce los hechos. Entonces usted, que el juez, va a entrar a conocer lo que ha ocurrido recién a partir de lo que usted le cuenta a proponerle la teoría del caso. Entonces, más detalle en el qué, más detalle en el quién. Pero aquí no se nombra a nadie. Cuando en las noticias sí se conocen quiénes eran los perpetradores. De hecho, fueron detenidos. De hecho, uno de los dos después fue muerto en la casa. De hecho, después se les vinculó a ellos, los nuevos revelar. De hecho, después se les vinculó a ellos. ¿Cómo se les vinculó? A ver si le dieron las noticias. Claro, pero más bien se les vinculó, más que con las FARC, se les vinculó. Recuerden ustedes que en Colombia históricamente existe guerra interna en dos facciones no oficiales, digamos. Tenemos a los grupos narcomilitares, narcoguerrillas, y tenemos a los paramilitares. Y se les asoció a los perpetradores del crimen del buen estado con grupos paramilitares. Que luego se dijeron en el financiamiento de parte del propio gobierno colombiano, y ahí a través del gobierno colombiano se les quiso vincular con el gobierno de Ecuador. ¿Sí? Pero en realidad eran pertenecientes a los grupos paramilitares. De hecho, luego se dijo que esto procesalmente nunca llegó a aprobarse total de la ciudad de las notas de prensa. Se dijo que un poco este era un tema de retaliación en virtud de que el partido político, entonces diputado González, mantenía nexos directos con los enemigos militares. Es decir, en ese entonces todavía todo el terrorismo. Ahora es el terrorismo colombiano está un poco mezclado con el tema de narcotráfico. En ese entonces sí eran terroristas y error. Más allá de que suscribamos o no sus ideas, pero esa era su motivación, ¿no? Nos falta decir quién. Sí se dice dónde,
se dice las afueras del Palacio Legislativo. De hecho, fue la gran acera frontal de la, exactamente, la acera frontal de la Asamblea Nacional. Se dice que salía a almorzar, que sí, que almorzar en el restaurante que estaba a la vuelta del Congreso Nacional. De hecho, cuando vaya el equipo, de hecho, una vuelta por ahí, hay un monumento a Jaime Hurtado González, en la parte exterior de la Asamblea Nacional, con luego cayó muerto. Luego, sí. Se dice dónde, se dice la hora, aproximadamente las 13 horas 20, creo que decimos. Entonces, es un detalle que quizá falta precisar quién, porque de hecho, recuerde usted que hay que dirigir contra de alguien de acción, más cuando se trata de temas penales, salvo que usted lo mismo conozca. Cuando propone la denuncia recién, no en el alegato inicial, usted dice, no conozco quiénes son los responsables, usted, señor fiscal, establezca quiénes han cometido la acción. Y luego el fiscal se encuentra ya directamente han sido A, B o C, ¿sí? Pero en el alegato inicial siempre tiene que precisarse quién. Dicha esa precisión, ya voy a revisar luego todos los demás. Recuerden ustedes que el alegato inicial en la parte de los fundamentos prácticos debe cumplir siempre con el supuesto de contestar las siguientes preguntas. ¿Qué ocurrió? ¿Quién lo realizó? ¿Cuándo ocurrió? ¿Dónde se lo hizo? Y finalmente, yo les decía un elemento que es muy importante. ¿Cómo se lo hizo? Porque de hecho, cómo le cuenta usted al juez que ocurrieron las cosas puede condicionar mucho la posición. Usted está diciendo es A o B o C delito. No es lo mismo decir sustrajeron mis bienes con violencia, les decía yo en la clase anterior, hace sustrajeron mis bienes sin que se dé cuenta. En ambos casos hay sustracción, pero en un caso se trata de robo y en otro caso se trata de robo. Depende también de cómo. ¿Sí? Dicho esto, les voy a compartir ahora un video de una película bien interesante que creo que sí es posible encontrarla en su totalidad en YouTube. Ustedes que manejan más de sistemas tecnológicos pudieran encontrar. La película se llama Vencedores o Vencidos, en traducción al español. En realidad se trata de una película que se rodó, me parece, a finales de la década de los 70, y lo que cuenta es qué es lo que ocurrió en los juicios de Nuremberg cuando fueron juzgados los criminales nazis por los delitos cometidos en la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver ahora cómo se hace la proporción del alegato inicial, porque el alegato inicial es en donde usted precisamente le cuenta al juez su teoría eficaz, que es lo que hace. ¿Sí? Vamos a ver aquí el alegato de apertura del juicio de Nuremberg. No les voy a adelantar nada más para luego hacerles preguntas a ustedes sobre la base de lo que les hago. ¿Sí? Salimos de la pantalla. Salgo de la pantalla. De abajo, ¿no? Este programa es actuado. Las situaciones mostradas son una dramatización inspirada. A ver, aquí. No, pues ya está sonando. A ver, aquí está. Vamos a ver ese sonido. Ahí siempre estamos.
Claro, pero vamos a buscar. ¿Puedes subir la parte de abajo donde dice vistos recientemente? Alegato de apertura. In that the defendants are charged with crimes committed in the name of the law. These men, together with their deceased or fugitive colleagues, are the embodiment of what passed for justice during the Third Reich. The defendants served as judges during the period of the Third Reich. Therefore, you, Your Honors, as judges on the bench, will be sitting in judgment of judges in the dock. And this is as it should be. For only a judge knows how much more a court is than a courtroom. It is a process and a spirit. Doctor, It is the house of quizás law. hay como poner la pantalla adelante, es que no se ve. The defendants knew this too. They knew courtrooms well. Ahí, mejor, sí. They planted their black robes and they distorted, they perverted, they destroyed justice and law in Germany. The Constitution is what's the language. The interpreter cannot follow you. I'm sorry. They distorted, they perverted, they destroyed justice and law in Germany. Now this in itself is undoubtedly a great crime. But the prosecution is not calling the defendants to account for violating constitutional guarantees or withholding due process of law. The prosecution is calling them to account for murder, brutalities, torture, atrocities. They share with all the leaders of the Third Reich responsibility for the most malignant, the most calculated, the most devastating crimes in the history of all mankind. And they are perhaps more guilty than some of the others. For they had attained maturity long before Hitler's rise to power. Their minds weren't warped at an early age by Nazi teachings. They embraced the ideologies of the Third Reich as educated adults when they, most of all, should have valued justice. Well, here they'll receive the justice they denied others. They'll be judged according to the evidence presented in this court. The prosecution has nothing more. Herr Roth will make the opening statement for the Sí, defense. de una vez vamos a escuchar el alegato de defensa. Fue el de la fiscalía el que falta y ahora viene con la defensa. Let's get in. Meine Herren Richter, may it please the tribunal. Es ist nicht nur eine große Ehre, it is not only a great honor, sondern eine ebenso große Herausforderung, also a great challenge, einen Advokaten, for an advocate, diesem Gericht bei seiner Aufgabe zu helfen, this tribunal in its task. Die gesamte zivilisierte Welt, the entire civilized world, wird diesem Prozess folgen will follow closely what we do here. Denn es ist kein gewöhnlicher Prozess, for this is not an ordinary trial, einen üblichen, abgesteckten Grenzen, by any means of the accepted parochial sense. Der anerkannte Sinn dieses Gerichts, the avowed purpose of this tribunal, is broader than the visiting of retribution on a few men.
It is dedicated to the reconsecration of the Temple of Justice. It is dedicated to finding a code of justice the whole world will be responsible to. How will this code be established? It will be established in a clear, honest evaluation of the responsibility for the crimes in the indictment stated by the prosecution. In the words of the great American jurist Oliver Wendell Holmes, this responsibility will not be found only in documents that no one contests or denies. It will be found in considerations of a political or social nature. It will be found, most of all, in the character of men. What is the character of Ernst Jannings? Let us examine his life for a moment. He was born in 1885, received the degree of Doctor of Law in 1907, became a judge in East Prussia in 1940. Following World War I, he became one of the leaders of the Weimar Republic and was one of the framers of its democratic constitution. In subsequent years, he achieved international fame not only for his work as a great jurist, but also as the author of legal textbooks which are still used in universities all over the world. He became Minister of Justice in Germany in 1935. If Ernst Janning is to be found guilty, certain implications must arise. A judge does not make the laws, he carries out the laws of his country. The statement, my country, right or wrong, was expressed by a great American patriot. It is no less true for a German patriot. Should Ernst Janning have carried out the laws of his country? Or should he have refused to carry them out and become a traitor? This is the crux of the issue at the bottom of this trial. The defense is as dedicated to finding responsibility as is the prosecution. For it is not only Ernst Janning who is on trial here. It's the German people. Fíjense ustedes que en dos casos, Nuremberg, la ciudad de los congresos del partido nazi. en los dos casos los alegatos son cortitos, ¿no? De hecho, les voy a explicar por qué se recomienda que sea corto el alegato. Lo que usted hace es darle una visión general inicial al juez